Decíamos, encargada de diseñar, planear, ejecutar y coordinar las políticas públicas en materia de investigación criminal. Obvio, de los hechos delictuosos. Esto que ya habíamos mencionado es algo que va a estar muy constante de más adelante, ¿no? Inclusive, cuando nosotros hablamos de la persecución del delito que está a cargo del Ministerio Público, también vamos a tener algunas atribuciones que son análogas, ¿no? Entonces, sí, obviamente tendríamos nosotros que tenía también la función de garantizar la protección y asistencia de las víctimas, de los testigos y del resto de los sujetos que integraban el proceso judicial, asumir la titularidad y sustento de la acción penal pública. Esto, obviamente, en representación del Estado y de la sociedad en general, obviamente, ante el Poder Judicial de la Federación. Facultad también de intervenir en los procesos de extradición, colaborando en las acciones de combate al delito, encabezando a los elementos del Ministerio Público Federal. Esto también en apoyo a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Intervenir, además de todo, en la, pues decíamos nosotros, en las controversias constitucionales o en las acciones de inconstitucionalidad. Y recuerden ustedes, ya lo vieron, cuando analizaban derecho constitucional, que había un juicio de control de constitucionalidad, en donde lo que se planteaba era si había algún reglamento, si había alguna disposición que contraviniese a lo que establecía la ley fundamental a nivel federal, entonces se tendría que dilucidar a través de un juicio de control de constitucionalidad para efecto de dejar nula esa disposición. Y entonces que lo que prevaleciera fuese precisamente las disposiciones de la Constitución a nivel federal, porque recuerden, es ley suprema de todo el país, ¿no? Entonces, esta cuestión, ¿sí?, de acciones de inconstitucionalidad de acuerdo a lo que establece la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿ok? Eso era lo que se determinaba en un momento dado, ¿no? Ahora, el marco jurídico que en aquel momento rigió la actuación del Procurador General de la República, de los agentes del Ministerio Público de la Federación, de la Policía Investigadora y de los peritos en este caso, se encuentran, por supuesto, desde entonces, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, principalmente, ley suprema, ley de leyes de nuestro país, en el Código Penal Federal, en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en la ley orgánica, reciente, ¿no?, desde el momento en que se implementó, en la ley orgánica de la Procuraduría General de la República, en los reglamentos de la ley orgánica de la Procuraduría General de la República, por supuesto, y en los reglamentos en este caso, del servicio de carrera de la Procuración de Justicia Federal. ¿Okay? Entonces, esto es algo que así a grandes rasgos tendríamos nosotros que atribuirle como competencias, como atribuciones, como funciones a la PGR. Ahora, esta institución, la PGR, fue reemplazada, como ya les había indicado al inicio, el 20 de diciembre del 2018 por la Fiscalía General de la República. ¿Ok? Y entonces, ahora lo que tendríamos nosotros que establecer es este órgano constitucional, autónomo, ajeno a cualquiera de los poderes de la Unión, obviamente la Fiscalía General de la República, cuáles son sus atribuciones actuales, cuáles son sus funciones. Y entonces vamos obviamente a contemplar que algunas de ellas se repiten, ¿verdad? Así entonces vamos a tener que este órgano propiamente, ¿sí?,
que es uno de los órganos constitucionales autónomos, va a tener funciones de Ministerio Público, ¿no? Con funciones de Ministerio Público. Es el responsable, primero, entre otras atribuciones que vamos a establecer y funciones que le vamos a atribuir, primero va a ser la persecución de los delitos, ¿no? Desde luego del orden federal, ante los tribunales del Poder Judicial de la Federación. Después vamos a tener nosotros que hacer el señalamiento de algunas otras de sus funciones. Por ejemplo, coordinarse para el cumplimiento de la acción penal con absoluto respeto a su autonomía con otras autoridades en los temas de seguridad pública, de conformidad con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, obviamente, al que hace referencia el artículo 21 constitucional. Recuerden ustedes, el artículo 21 constitucional, entre muchos otros aspectos, nos habla, por supuesto, del Ministerio Público, nos habla de la Guardia Nacional y nos habla de el servicio público en general, ¿no? Para efecto de analizar la persecución de los delitos, principalmente el Ministerio Público y sus policías, ¿verdad? Entonces, eso en primera instancia. Después, va a formar parte, sí, del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ¿no? Como entidad autónoma, la seguridad pública, de la cual nos habla precisamente el artículo 21 constitucional, y de donde se desprende, cuando hablamos nosotros de seguridad pública, se desprende precisamente la Guardia Nacional, ¿ok? Siguiente función o atribución: remitir al Congreso de la Unión la postura institucional mediante una opinión técnica jurídica, ¿sí?, sobre las iniciativas de ley, las iniciativas de reforma constitucionales y legales en el ámbito de su respectiva competencia, ¿sí? Y entonces, recordemos nosotros una cuestión muy, muy importante, ¿no? Las iniciativas de ley, que le competen únicamente de los poderes, nada más al poder legislativo y al poder ejecutivo, nada más, ¿ok? Entonces, también recuerden, esto ya lo analizaron ustedes en alguna materia, lo relacionado al contenido del artículo 73 constitucional, en donde se establecen las amplísimas facultades del Congreso para emitir leyes, ¿ok? Entonces, es algo de lo que tenemos aquí, ¿verdad? Continuamos.